mencionado, ¿cuál es el proceso que se utiliza para llevar zapatos desde Colombia hasta los almacenes en donde los distribuyen actualmente en tu país? Definitivamente has llegado al lugar indicado. El día de hoy te explicaremos todo lo relacionado con logística internacional en el comercio internacional. Junto a mi equipo de trabajo, Sara Álvarez, Eric Ruiz, Alejandro López, Camila Murillo, Dana Rojas y Natalia Sandoval. Anteriormente, la logística era simplemente tener el producto justo en el tiempo justo y en el lugar indicado. Sin embargo, actualmente estos términos aparentemente sencillos se han ido definiendo de tal forma que ahora es todo un proceso. Tanto así que las empresas deben crear áreas para su tratamiento específico. En el marco de los conceptos podemos definirla como una ciencia que estudia la organización de las actividades de tal forma que su resultado sea óptimo. Sin embargo, y debido a su origen militar, podemos redefinirla como la organización de actividades de aprovisionamiento de materias primas desde el plan de los suministros, pasando por el proceso productivo y finalmente llegando a las plataformas de almacenes o mercados, con el fin de que el producto llegue al mercado en el precio óptimo y en un menor tiempo. Por lo tanto, la logística busca generar estratégicamente el almacenamiento, la adquisición y el movimiento del producto, así como el control de los inventarios, teniendo como fin principal maximizar la rentabilidad de la empresa, tanto presente como futura, a nivel de efectividad y costos. La logística busca encontrar efectivamente el producto correcto, en el tiempo correcto, el cliente correcto y en el momento correcto. Tipos de logística en el comercio internacional. En el comercio internacional podemos observar 4 tipos de logística, que sería el aprovisionamiento, la distribución, el almacenamiento y la producción. El aprovisionamiento se encarga de aquel que hace llegar las materias primas a la empresa para poder producirlas. De esta forma se encarga de que los plazos no estén fuera de entrega y de esta forma podemos continuar con la producción. ¿De qué se encarga la producción? La producción se encarga de materializar este proceso para poder llevarlo a justamente un producto. Aquí también entra en juego el almacenamiento, el cual habíamos mencionado antes. El almacenamiento simplemente se encarga de poder gestionar todo este proceso para llevarlo a un lugar seguro, a un lugar sano, una zona donde podamos guardar, registrar y acomodar las cosas según su tipo u orden. Y por último lugar hablamos de la distribución. La distribución sencillamente se encarga de llevar el producto final hasta un consumidor final. Sin embargo, esto es un tema muy variado, porque aquí podemos hablar también de no solamente un cliente final, sino puntos de venta que pueden ser propios de la empresa o ajenos. Cuando hablamos de logística, debemos también hablar acerca de qué es una cadena logística. La cadena logística es aquella que está integrada por varios medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa y un servicio. Esta también es la que integra la gestión y la planificación de varios procesos, como lo son el aprovisionamiento, la producción y la distribución, y sus subprocesos, como lo son el almacenamiento, el inventario, el transporte, los costos de transacción, servicio al cliente, etc. Pero para hablar de manera concreta y definir brevemente lo que es una cadena logística, podemos decir que es aquella que opera la producción de varios bienes y servicios y se llevarán a cabo para su cliente en un tiempo determinado, con una calidad y un precio adecuado. Entonces, como uno de los ítems más importantes para la importación o exportación de productos, tenemos que tener en cuenta, pues primero que todo, algunos ítems como el pesaje, el gramaje, acuerdos internacionales y primero que todo, que es lo más esencial, si este producto es legal en el país de origen o si es esencial en nuestro país para importar o exportar. Tenemos que ver si en realidad este producto pues, satisface las necesidades de nosotros como país y pues finalmente tenemos que hacer un análisis más a fondo de lo cual es el mismo producto, composiciones y básicamente de lo que está hecho para identificar y poder hacer su apropiado gravamen y su apropiada carta de importación-exportación. Ahora hablemos de la unidad de carga, la cual tiene dos características fundamentales, la resistencia y la estabilidad, la cual se consigue por el embalaje y el envase del producto. La carga fraccionada, que generalmente se agrupa en pallets y al estar retroactilada, constituye una unidad de carga individual,
la cual facilita el manejo y la conservación, incrementando la seguridad de la mercancía. Los palets se transportan generalmente en unidades de transporte de cargas UTC que se manejan en el transporte intermodal, conocido como container. El llenado del contenedor, atendiendo a la normativa de la STIVA, lo puede realizar la empresa exportadora o el operador logístico, teniendo como resultado una carga completa o una carga por agrupación. El modo de transporte es el tercer elemento principal en la logística internacional. Su elección está condicionada bajo diferentes factores. Entre ellos tenemos el país de destino, el volumen, el valor y la entrega prevista. Esto lleva a que los modos de transporte pueden ser de carácter marítimo, aéreo, fluvial, férreo y terrestre. Respecto al marítimo, es el transporte más utilizado en cuanto a sus beneficios de las tarifas económicas para sus mercancías. Ya teniendo en cuenta el transporte aéreo, es más rápido, pero sus tarifas se elevan. En cuanto al terrestre, es rápido, idóneo y seguro para las mercancías de entrega puerta a puerta, y aquí sus tarifas varían. Hay que tener en cuenta el transporte multimodal e intermodal. En el primero se habla de la utilización de dos modos o más mencionados anteriormente. A fin de realizar eficientemente sus operaciones se utiliza un solo contrato. En cambio, en el transporte intermodal se utiliza una única técnica de transporte, pero esto implica la utilización de más contratos. En el proceso de transporte encontramos 8 elementos muy comunes e importantes. El primero es la suscripción del contrato de transporte entre la empresa cargadora, exportadora o importador. Por consiguiente, se realiza la recogida de la mercancía en el almacén de la empresa exportadora, generalmente mediante un vehículo de carretera con destino a la terminal de transporte o al almacén del operador logístico. Seguimos con la manipulación y almacenamiento en la plataforma logística del operador o en la terminal de transporte. Por consiguiente, nos dirigimos al embarque y estiba en el medio de transporte en la terminal de salida. Luego se realiza el transporte de la mercancía, como ya lo mencionamos, en el medio de transporte principal para poder hacer la desestiva y el desembarque en la terminal de destino y tramitación aduanera de importación. El producto es manipulado y almacenado en la terminal de transporte o en la plataforma logística del operador de transporte internacional y finalmente se traslada la mercancía, cabe resaltar el contenedor completo, al almacén de la empresa importadora. Las responsabilidades sobre la estiba y el trincaje están definidas bajo la legislación de la mercancía internacional y nacional. Ante esto podemos hablar del código CMR o CIM, entre otros. Sin embargo, cada código tiene una diferencia muy grande respecto a la naturaleza o el tipo de la mercancía. Por ejemplo, si hablamos de mercancía marítima o mercancía aérea, estamos rigiéndonos por otro código. El de la aérea podríamos definirlo como la IATA. También podemos hablar si la mercancía es transportada en tren o transportada en cualquier otro medio de transporte. Todas las normas y relatividades respecto a este tema van a ser muy diferentes dependiendo de la naturaleza que podamos hallar en la mercancía. Acerca de la logística en el contrato compraventa internacional, debemos tener en cuenta que existen varios factores que se deben analizar antes de asumir cualquier riesgo o responsabilidad en este contrato. Entonces, si deseas hacer este contrato, debes tener en cuenta los siguientes ítems. Como primero, debemos fijar un lugar concreto para que la mercancía sea entregada, y será en el lugar destino. Como segundo, tendremos que se deben usar algunas reglas y context que se adecúen a tu proceso logístico. Como tercero, tenemos que se debe considerar que pueden haber problemas físicos en los productos. Como cuarto, tenemos que se debe gestionar un medio de transporte a través de un operador logístico internacional. Y como quinto y último, tenemos que se debe disponer un seguro que cubra todo el proceso de transporte. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta por qué y por qué motivos estamos haciendo el proceso logístico y por qué la logística internacional es muy importante en la hora de hacer importaciones y exportaciones como tal. Tenemos que tener en cuenta que la logística internacional es la base para cualquier importación y exportación y es la base que fundamenta el transporte de las mercancías, puesto que sin una logística correcta el proceso de exportación se puede ver tropezado y peor aún se puede ver alargado, o peor aún pueden haber inconsistencias en
los procesos que signifiquen pérdidas tanto para el país de origen como el país de llegada. Para responder la pregunta que planteamos al inicio del video, veamos el siguiente ejemplo. La empresa Calzado Inca hará el proceso de exportación hacia el país X. Para esto, previamente se debió pactar el Incoterm para lo concerniente a costos y riesgos. La logística inicia desde el momento que la empresa despacha la mercancía utilizando el medio de transporte de su conveniencia, en este caso un camión, llegando al operador logístico internacional en el puerto de Cartagena, donde se manejará la carga general en unidades agrupadas en pallets transportada en contenedores. Al manejar el transporte marítimo, se deberá cargar la mercancía contenerizada al buque que partirá hacia el país de destino, donde llegará al operador logístico internacional para el descargue de la mercancía, que posteriormente se volverá a cargar en un camión u otro medio para llegar finalmente a la empresa importadora. El comercio internacional ha ido trascendiendo y modernizándose a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad, donde lo más importante es la entrega acordada de la mercancía adquirida. Sin embargo, la finalidad de la logística internacional es la automatización de procesos, esto con la finalidad de reducir costes, optimizar recursos, reducir inventarios, entre otros. Hay que tener a consideración los documentos necesarios y la normativa establecida por las aduanas a nivel internacional. Esto con el fin de hacer la entrega a la hora y fecha acordada. Esperamos que hayas entendido esta temática sobre la logística internacional y su relación en el mundo real. No olvides darnos tu like y suscribirte.